De vuelta en Los Defensores, y tal y como le prometimos al principio de este programa, ya está con nosotros nuestro invitado de la semana. Es el doctor Stevenson Sanhilaire. Él es médico de profesión, una persona que aunque joven, pero tiene mucha experiencia en todos estos temas relacionados con la medicina, la gerencia de proyectos, pero también Stevenson es un experto en los temas relacionados con VIH, visto desde una óptica humanista, desde una óptica médica. ¿Y por qué yo quiero conversar con Stevenson la tarde de hoy? Miren, ustedes saben que los temas haitianos, casi siempre cuando uno lo trata por lo que uno puede imaginar, por lo que uno puede suponer, por la primera plana que uno ve en los periódicos, o porque le diga a un amigo haitiano que haya vivido o haya residido en Haití, pero no desde una óptica realista. Entonces, a Stevenson yo lo conocí a través de los medios de comunicación, haciendo opinión en los interactivos, y me llamó la atención. Yo dije, yo debo conversar con Stevenson porque yo quiero analizar la situación de Haití desde una óptica realista, no de lo que yo veo en el Listín Diario, en el Caribe y en los principales medios de circulación nacional. Stevenson, hermano, buenas tardes, bienvenido a Los Defensores. Buenas tardes Valentín, buenas tardes Carmen. Buenas tardes. Un gusto, realmente me siento muy afortunado, muy honrado de haber recibido su invitación y estamos aquí para tratar los temas que ustedes quieran. Stevenson, yo dije en la introducción del programa, al principio, cuando el programa comenzó, que la razón por la que yo quiero conversar contigo es esa. Yo quiero analizar contigo el tema haitiano. Tú eres de nacionalidad haitiana, sí. Eres médico, eres una persona preparada, con un nivel de conciencia, diría yo, avanzadísimo sobre la situación de tu país y la situación nacional e internacional. Y uno cuando analiza, Stevenson, la situación de Haití, es por lo que me dicen o es por lo que yo creo, porque quizás el panorama que se quiere vender de Haití en los medios de comunicación es otro. Uno va quizás a Petionville hoy y la gente se está bañando en la playa y está en los hoteles. Entonces, a mí me gustaría iniciar este conversatorio contigo, que tú me des una panorámica general de cuál es la situación de Haití, cómo viven los habitantes ahí, qué se dice y qué ustedes esperan realmente que acontezca si se logra concretar la intervención militar, que a mí no me gusta hablar de tema militar, yo digo intervención humanitaria, pero dame una panorámica general y vamos de lo, tal y como te cito, de lo general a lo particular. Mira, Valentín, hablar del tema de Haití realmente es sumamente, diría yo, difícil y a la vez fácil. Yo digo difícil si uno lo va a analizar con sentimiento, pero fácil si uno lo analiza sin sentimiento. En conversaciones normales con amigos, personas que a mí me preguntan, yo siempre le digo, yo como haitiano, para analizar el tema haitiano, se tiene que hacer sin sentimiento nacionalista haitiano. Porque si yo lo hago con ese sentimiento, me voy a victimizar. Y no se trata de victimizarse, se trata de decir las cosas como son. La gente en Haití vive como puedan. Hay personas que ahora mismo exhiben grandes fortunas, así como hay personas que solamente tienen para comer un solo día. Y hay personas que son las 4 de la tarde y todavía no saben lo que van a desayunar. Y con esa situación, la cosa se agravan mucho más, porque tenemos grupos en la calle haciendo presión en la gente, disminuyendo la movilidad de la persona. Entonces, una persona que para comer necesitaba salir a vender algunas cosas o a brindar un servicio a un particular para poder generar recursos y así comer, pues no, simplemente no puede hacerlo, porque como no puede salir, no puede generar. Entonces, esa persona, obviamente, su nivel de vida disminuye mucho más. Hay un punto importante que yo trataba con Carmen antes de subir acá, y es en cuanto a la forma de hacer las cosas. Al final de tu pregunta, tú me haces como diría yo, un ante para atrás de cómo yo veo el tema, qué yo espero. Vamos a entrar directamente en esa fuerza que tanto todo el mundo espera, tanto personas aquí como personas en Haití.
Yo particularmente, si tú me preguntas, Stevenson, ¿tú estás de acuerdo a la intervención militar? Te digo que no. Y te doy el por qué te digo que no. Porque nosotros tenemos experiencia en intervenciones militares. Los resultados nunca han sido favorables para Haití. Los resultados siempre han sido favorables para las personas que propulsan esa intervención militar. Vamos a tomar un ejemplo rápido. En el 94 nosotros tuvimos una intervención militar. Esa intervención militar le costó a los países que participaron 2.5 billones de dólares. Estamos hablando de 2.5 mil millones de dólares. Y esa fuerza militar que se llamaba UFOR Democracy Operation, que es operación para defender la democracia, para acompañar a Aristide en su retorno, duró solamente 6 meses. El portaavión USS Eisenhower estuvo en la bahía de Puerto Príncipe. ¿Para qué? Para simplemente, no solo ellos, como los norteamericanos, resolver su problema, que eran dos objetivos, y el objetivo de Aristide, retornar al país. ¿Cuáles fueron los objetivos de Estados Unidos? Los objetivos de Estados Unidos era uno, resolver el problema migratorio que la opresión de la Fuerza Armada ejercía, o sea, la presión ejercida sobre la población. Eso creaba una salida masiva de haitianos hacia la costa sur de Estados Unidos, dígase Miami. De ahí entonces se originaron los boat people, o sea, las personas que llegaban a Miami en bote. Entonces, ese era un objetivo. El segundo objetivo de Estados Unidos, yo diría, que es un punto que explica la situación que nosotros tenemos ahora. La disolución de la Fuerza Armada. ¿Por qué? Tú me preguntas, pero Stevenson, ¿qué tiene que ver la disolución de la Fuerza Armada con la situación aquí? En cualquier país del mundo, vamos a tomar un ejemplo. Costa Rica no tiene Fuerza Armada, pero tiene una policía militar, que es prácticamente un soldado. Japón, después de la Segunda Guerra Mundial, firmó documento de tratado de paz para no participar en cosas de guerra, en conflicto. Hace poco solicitó a la ONU disolver esa parte. ¿Para qué? Para poder tener sus fuerzas activas y responder a cualquier amenaza de cualquier país que le pueda amenazar. Entonces, esa situación de la Fuerza Armada, mezclada con otros factores, nos da el resultado que nosotros tenemos ahora, que hace que la vida de los haitianos ahora mismo sea tan difícil. Y ahí entonces yo remonto a una visita del difunto Chávez en Haití, que cuando Chávez visitó Haití, llegando al aeropuerto, viendo esa masa de haitianos que sonreía, que aplaudían, repitió una frase que a mí me gustó muchísimo. De hecho, yo estoy escribiendo un libro sobre esto. Chávez decía, Haití, la puerta del infierno habitada por ángeles negros. Esos son los haitianos. Porque es increíble ver que dentro de tanta miseria, ver personas sonreír, ver personas alegres, eso es digno de estudio. Eso es la situación de Haití ahora mismo. Mira, Stevenson, entonces, ¿por qué tú me dices en concreto que tú no estás de acuerdo con una intervención? ¿Tú entiendes que una intervención no resolvería las situaciones reales por las que está pasando Haití hoy? Obviamente que no. Ahí entonces podemos entrar en la segunda intervención militar que nosotros tuvimos en el 2004 con la MINUSTAH. Con la MINUSTAH llegó en Haití para resolver un problema que se había creado con los disturbios originados en el segundo mandato de Aristide, ¿no? El segundo mandato iniciado en el 2021. Aristide se fue del país en el 2004. Ahí entonces hubo un periodo de transición presidido por el magistrado Alexandre Boniface y como primer ministro Gérard Latochi. Entonces solicitaron la intervención de la ONU. 7,000 soldados de la ONU estuvieron en Haití, con un presupuesto de más de 7,000 millones de dólares. Son mucho dinero. Demasiado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo digo que estos
estas intervenciones no resuelven el problema. Cuando se habla de intervención, los países que propulsan esa intervención solamente están viendo una sola cosa. Están viendo el problema de inseguridad del momento, pero no están pensando en el momento después. Sí, nosotros tuvimos mucho problema de 2004 hacia adelante. Yo mismo estuve en esa época en Haití. Yo trabajaba en los barrios. Yo trabajaba en el barrio más peligroso de Haití en su momento, que es Cité Soleil. Yo llegué a conocer muchos jefes de bandas, porque tú entras a trabajar allá, en cierta manera tú tenías que tener comunicación con ellos, porque si no, no te permitían hacer tu trabajo. ¿Dónde están? Debajo de tierra, no existen. Sin embargo, tenemos el mismo problema. O sea, tenemos un grupo de personas en punto para resolver, ayudar a que las cosas fluyan y cosas así, pero el problema queda en el fondo. Ahora, directamente para responder la pregunta del por qué yo no estoy de acuerdo, yo estaría de acuerdo con una intervención militar, pero esa intervención militar tiene que estar acompañada de otras cosas, no solamente un grupo de bandidos para matar a delincuentes. Yo te tomé el ejemplo del 2004 porque nosotros tuvimos muchos delincuentes. No existen ahora mismo, pero tenemos delincuentes igual de peligro como lo que nosotros tuvimos, porque solamente nos estamos enfocando en el tema de la seguridad. ¿Qué dejó esa intervención? Todos nosotros lo conocemos. Cólera, que tenía 100 años, que no existía un caso en Haití. Miles de niños que lo único que saben es que su mamá tuvo una relación con un gringo, con un soldado, masivas. Violaciones, muchas otras enfermedades de transmisión sexuales, venta de alma. De ahí entonces viene ese problema que tenemos ahora. Lo tuvimos para resolver un problema de seguridad. Ellos mismos, antes de su partida, empezaron a vender almas porque era un negocio muy lucrativo. Entonces, llegamos al punto que tenemos ahora. Y otras cosas que quizás el tiempo no nos daría para explicar todo eso. Porque el problema ahora mismo no solamente es un problema de seguridad. Vamos a remontarnos al terremoto. Este es el dinero que se recaudó para la reconstrucción de Haití. Este es el dinero del Petrocaribe. ¿Qué pasa? Los grupos que, digamos, que participaron en la malversación de estos fondos, cada vez entonces que alguien levanta la mano y decir, vamos a auditar esos gobiernos que tuvieron en mano el dinero de Petrocaribe, que tuvieron el dinero de la reconstrucción de Haití después del terremoto, lo primero que hacen es una rueda de prensa alegando persecución política. Y segundo, entonces, para apagar los sonidos, ¿qué hacen? Stevenson, ¿usted quiere decir que todas esas naciones solamente se lucran de la desgracia de Haití? Efectivamente. Entonces, tienen esos fondos y en vez de utilizar esos fondos para que Haití sea una mejor nación en salud, educación, en construcciones adecuadas, en escuela, en todo lo que tiene que ver con infraestructura y organizar el estamento gubernamental, no les conviene a ellos. Exactamente, no le conviene. Okay. No le conviene. Entonces, lo que hacen es ayudar a crear esa situación que nosotros tenemos para entonces, caóticas, diríamos, cubrir ese sonido o para apagar ese sonido de personas que están solicitando auditoría para estos fondos. Stevenson, yo estoy más que fascinado con este conversatorio porque nosotros estamos escuchando cosas que normalmente uno no escucha. Vamos a la pausa y retornamos en breve en este interesantísimo conversatorio con el doctor Stevenson San Hilaire. La Cámara de Diputados aprobó varias iniciativas vitales para el desarrollo de la República Dominicana, entre ellas las observaciones del Poder Ejecutivo a la Ley de Cámara de Cuentas. También refrendó el 9º grupo de 441 contratos relativos a transferencias de inmuebles del Estado,
El presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, informó que han conocido 5.223 que datan desde el año 1971. Además, el Pleno aprobó el 15º grupo de 19 resoluciones internas en las que los legisladores solicitan al gobierno la construcción y terminación de obras para sus respectivas demarcaciones. Igualmente, el Pleno aprobó en 2 sesiones consecutivas el proyecto que declara al municipio Baní, provincia Peravia, capital del mango, de la autoría de Julito Fulcay. En otro orden, Alfredo Pacheco recibió al director de Proindustria, Rafael Cruz, con quien trató temas de interés para la nación. Y más de 10 comisiones permanentes se reunieron para discutir diferentes proyectos que van en beneficio del país. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Estamos conversando con el doctor Stevenson Sangilaire. Stevenson no ha hecho una radiografía, diría yo, profundo sobre la realidad de Haití. Señores, es inocultable que nosotros los comunicadores, los periodistas acá en Santo Domingo, cuando abordamos el tema de Haití, lo abordamos hasta cierto punto, y es lamentable decirlo, desde una óptica superflua, de lo que uno cree, de lo que uno puede imaginar. Ahora, cuando uno conversa con Stevenson, un médico de nacionalidad haitiana, formado en Estados Unidos, formado en Francia, que ha estudiado la situación y la ha palpado de cerca, uno dice, caramba, pero yo no hubiese escuchado eso. Stevenson, ante ese despliegue de ideas que tú haces, me surge una pregunta. Tú dices que tú no estás de acuerdo con la intervención y me has dado razones contundentes, lo has argumentado. Ahora, ¿tú entiendes que Haití esté en condiciones de salir de esa situación por sí solo, a sabiendas de que tú tienes una población analfabeta prácticamente en un 70%, donde tú tienes una población que supera el 70% que no tiene registro de nacimiento, y encima de eso tú dijiste que hay personas que a las 4 de la tarde no saben qué van a comer? Súmale a todo eso que las bandas haitianas tienen el control del combustible, tienen el control de la salud, tienen el control de la educación, tienen el control de todos los asuntos sociales. Entonces, ¿cómo Haití por sí solo va a salir de esa situación si no es a través de una intervención militar? Bueno, Haití por sí solo no va a salir de la situación. Hay que estar claro en esto. No va a salir de la situación, pero tampoco va a salir con una intervención militar si se hace solamente una intervención militar. Yo digo que yo estaría de acuerdo con la intervención militar si se hace acompañar de otras medidas importantes. Por ejemplo, tú acabas de mencionar el nivel de analfabeto que tenemos ahí. Eso es otra falacia. Sí, tenemos grandes problemas en el sistema educativo. Sí, tenemos grandes problemas en el sistema de registro, que por ejemplo es una de mis ideas. Probablemente no tengo yo la posibilidad de llegar donde la persona correcta para compartir mis ideas, lo que yo pienso que nosotros podamos hacer como haitianos para resolver el problema de registro, pero sí yo tengo mi idea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú acabas de mencionar el sistema educativo, el sistema de salud, infraestructura y educación. Las bandas, cuando dicen que las bandas controlan esos sectores, cualquiera puede decir, bueno, que para entrar a un hospital tengo que hablar con un delincuente. No es así. Tienen el control, pero vamos a decirles más un control diferido. Porque, como yo comentaba, Carmen, el Hospital General de Haití, personas que probablemente conocen algo de Haití, se sitúa detrás del palacio. Detrás del palacio se sitúa ese hospital general. Pero ¿qué pasa? Digamos, a la derecha o a la izquierda del hospital está uno de los barrios donde hay una banda muy poderosa. Entonces, si nosotros vamos por ahí un poquito más para arriba, hacia el mar, también está otro barrio donde opera también una banda. Entonces, ¿qué pasa? Al tú estar rodeado de barrios muy peligrosos donde funcionan las bandas, eso limita
la circulación de personas. De ahí entonces podemos decir que las bandas controlan las cosas, pero no directamente, sino de manera diferida. Entonces, como tú me impides avanzar hacia el hospital, pues yo no puedo ir a recibir salud. Yo no puedo ir entonces a recibir medicamentos para un quebrante que yo tengo. Entonces, como tú me bloqueas la calle, los niños no pueden ir a la escuela. De ahí entonces que las bandas controlan, pero no es que controlan los sectores de manera directa, ¿no? Eso es lo que digo. Perdón, Ahora, Stevenson, ¿sí? tengo por entendido que aparte de eso del hospital, el hospital y el medio de salud de Haití colocó en algunos lugares estratégicos carpas para dar salud, los primeros auxilios, atención primaria. Entonces, ¿cómo es el movimiento allí? ¿Cómo operan allí los médicos con la población para que los medicamentos lleguen a la población, para que sean entendidas esas necesidades, heridas, no profundas, claro está, una madre embarazada, niños con un quebranto de salud? ¿Cómo operan ellos? Aquí le diríamos policlínicas en sitios rurales. Allá, ¿cómo es el asunto allá? ¿Cómo se maneja? Muy cierto, muy cierto. Realmente nosotros ahora mismo tenemos un servicio muy precario, fruto de todos esos problemas, porque estamos hablando de como una cadena, ¿no? Porque si tú tienes el primer eslabón de la cadena dañada, entonces dañado, pues, probablemente tú tienes el resto. Entonces lo que pasa es, como nosotros tenemos grande desplazamiento de personas que vivían en la capital hacia la periferia, dígase la zona de Delma, de Pétionville, y subido a la montaña hacia Kenskoff, de donde yo soy, una zona bellísima. ¿A cuántos kilómetros de Puerto Príncipe? Está más o menos 15 kilómetros de Puerto Príncipe. Cualquiera que conoce Arabacoa puede decir, bueno, eso es Kenskoff, el mismo clima, el mismo todo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes esa cantidad de personas que te está demandando servicio, entonces tú tienes una estructura hecha probablemente para recibir 100 personas y tú estás recibiendo 50 personas, tú tienes de una forma u otra buscar forma de brindarle el servicio a esas personas. Entonces de ahí entonces viene el punto de las carpas. Entonces no es que los hospitales funcionan bajo carpas, no. A hospitales, a estructura, pero como algunas estructuras se les dificulta a la gente llegar a esa estructura, entonces esas personas se muevan hacia otro lado, probablemente en estructura más pequeña, que tiene un patio donde entonces pueden instalar carpas, de ahí entonces brindan servicio, pero no deja de ser un servicio ¿Cómo precario. es el acceso de esas personas a adquirir los medicamentos cuando le emiten la receta a los médicos? Según tengo entendido, hay un tráfico para eso también, con las mismas bandas, hay un tráfico con los alimentos, o sea, aparte del tráfico que ya sabemos con los combustibles y las armas de fuego. ¿Cómo es ese asunto de los medicamentos de primera necesidad de una persona diabética, una persona hipertensa, una persona con problemas cardíacos o con otro tipo de afección? ¿Cómo sería ese manejo allá en Haití? Sí, es sumamente difícil y más para las personas en las provincias, porque, ¿cómo te puedo decir? Es como la provincia norte, el Cibao. Okay. El Cibao, para tú llegar a Bonao, tú tienes que cruzar la Altagracia. Entonces, si tú cortas la Altagracia, ya entonces se te hace difícil. Tú puedes como quieras llegar al Cibao, pero tú tienes que disponer no solamente de más tiempo, de más recursos, para tú llegar en un sitio, por ejemplo, Bonao, que a mí, yo vivo en Bonao, yo tengo mi familia en Bonao, entonces, para mí, que me toman 30 minutos, 40 minutos llegando a Bonao, si tú me bloqueas Altagracia, entonces probablemente me va a tomar 3 horas. Entonces, de ahí entonces viene la dificultad para esas personas recibir el servicio. Obviamente, como nosotros tenemos el problema de la inseguridad que afecta todo, eso hace que obviamente las personas que importaban medicamentos y cosas, entonces el precio tiene que elevarse, porque la persona está comprando gasolina más cara. La persona se le dificulta más
para llegar a su sitio. O sea, y en muchos casos, si va en una guagua, el chofer de la guagua tiene que hasta pagar un peaje para que le den cruzar. Si no, le entran a barazo a la guagua. Entonces, todos esos factores hacen que la persona influye a que la persona incrementa el precio del medicamento. Lo que dificulta, obviamente, que la adquisición del mismo. Mira, a nosotros se nos ha vendido acá, no sé qué tan cierto sea eso, de que Haití es tierra de nadie, de que tú no puedes visitar Haití porque automáticamente tú entras a Haití, te colocan una goma y te prenden con gasolina, te cortan el brazo, te secuestran. Es decir, que tú y yo estamos comenzando a desarrollar una relación que yo espero que sea duradera. Yo no me atrevo a ir a Haití si tú me invitas, por lo que me han vendido en el país, por lo que me dicen los principales periódicos del país. ¿Qué tan real es esa situación? ¿Es cierto que yo decido ir a Puerto Príncipe contigo o no puedo salir de la casa o debo andar del hotel o del hotel donde esté porque la situación es tan terrible que no hay forma de uno moverse en las calles de Puerto Príncipe? ¿Qué tan real es eso? Bueno, a mí no me gusta hacer comparaciones, pero hay países donde la situación probablemente ni siquiera llega a un 5% de como nosotros tenemos la situación en Haití, pero la gente lo visita. Ahora mismo en Haití, obviamente la movilidad es difícil. Yo no invitaría ahora mismo a un amigo a visitar Haití. Pero no porque yo personalmente no le puedo brindar la seguridad que requiere para visitar Haití, sino no correría el riesgo. Entonces, los hoteles cerraron, porque si no hay eso que tú estás comentando, seguridad para visitar esas cadenas hoteleras que están en las playas muy bonitas, que nos presentan en documentales, cerraron. Bueno, no tengo el dato directamente como para decirte si será o no, pero me imagino por que el su asunto operatividad seguridad ha de disminuir, porque como ni siquiera la diáspora haitiana, ahora mismo yo tengo muchísimos amigos que viven en Canadá, en Estados Unidos, en Francia y otros países, hasta aquí mismo, que le gustarían ir de vacaciones hacia Haití, pero no pueden ir. Entonces, no pueden ir no porque no se circula en Haití. ¿Funcionan? ¿A qué nivel de capacidad están funcionando hoy las universidades en Haití? Hay mucha fuga de cerebro de Haití. Sí, ahí también es otro dato que yo no tengo, pero me imagino que muchas de las universidades disminuyen su matrícula, fruto de la salida. Por ejemplo, hay muchos proyectos. Ahora mismo Biden acaba de lanzar un proyecto, el programa Payroll, donde cualquier persona de nacionalidad haitiana, yo creo que venezolano, nicaragüense también entra dentro de ese programa. Entonces pueden solicitar a un pariente o un amigo si demuestra de que tienen solvencia en Estados Unidos para hacerse cargo de esa persona. Entonces, Stevenson, eso ha hecho de que muchas personas, obviamente en los últimos años, en el último año y medio, ha salido del país. Eso hace obviamente que reduce la matrícula de las universidades. Entonces también finalmente en televisión, el tema empleo en Haití debe ser terrible. Caótico. Mira, Stevenson, finalmente, porque yo tengo contigo hablando 25 minutos y parece que son 4 minutos que tengo. Yo tenía la impresión de que iba a ser interesante por lo que te dije, porque estamos viendo cosas reales. Pero antes de irnos, de manera breve, me gustaría que en tu condición de médico, tú me evalúes la situación de salud de Haití desde el punto de vista del VIH y del contagio, que después quiero hacer un programa especial solo contigo, porque tú eres un médico experto en temas de VIH. ¿Cómo es la situación en Haití con relación a este VIH? Porque nosotros, es lo que te digo, mi motivación de conversar contigo ha estado motivada a que tanto a Carmen como a mí y a los periodistas del país se nos ha vendido la idea de que Haití es el tierra diablo, de nadie, de que en Haití no se puede vivir, de que Haití, no podemos de que Haití está prácticamente borrado, que Haití es un estado fallido en todo el sentido de la palabra. Los niveles de VIH de Haití, ¿cómo andan? Que la situación es difícil, sí, pero la gente vive. Yo tengo a mi papá en Haití, yo tengo a mi mamá en Haití, yo tengo familia en Haití. Pueden vivir en otros países, pero han decidido quedar allá. Entonces, con ese ejemplo, tú puedes más o menos tener una idea de que aún dentro de la dificultad, aún dentro de esa situación, las personas viven, no como quisieran, ¿no? Pero hay personas viviendo. Ahora, en el tema del VIH, como nosotros hablamos ahorita del tema de inseguridad, el tema de inseguridad obviamente te daña
todo lo que engloba el buen funcionamiento de un país. Entonces, ahí entramos en el mismo desplazamiento forzoso. Las personas, hace poco, yo creo que hace como 15 días, salió en la noticia, ahora mismo no recuerdo el número, pero se hablaba de un número, que para mí es un número alarmante, de personas que no pueden recibir sus medicinas. Y las medicinas son vitales para cualquier persona que vive con esa condición de VIH. Porque estamos hablando de una persona que tiene una condición que en un momento que diariamente el virus vive replicándose, vive multiplicándose, y la única manera para reducir no solamente la cantidad de virus que ya la persona tiene en la sangre e impedir que el virus se siga reproduciendo son las medicinas dentro de sus órganos. Stevenson, tú has llenado Todas las expectativas la has sobrepasado. Todas las por lo que yo te más. digo. Pero vamos a ver cómo coordinamos, porque hay temas que lo dejamos, para mí, como que yo necesitaba más, porque yo sé que tú puedes darnos más, pero el tiempo no nos dejó. Por ejemplo, yo quiero hacer un programa especial contigo solo para que evaluemos la intervención del 2004. Que tú trataste temas muy puntuales, porque lo que hicieron fue empeorar la situación de Haití. Pero no hay tiempo. Desde mi punto de vista. El factor de la recaudación de dinero, de las naciones que se reúnen para recaudar dinero, poniendo a Haití como que está en lo último, y en vez de dar esos recursos para hacer un mejor Haití, lo ha empeorado. El recurso se dio. Lo que pasa es que se nosotros no sabemos cómo Stevenson, que manejaron los recursos. Este es el primer programa de muchos que vamos a hacer. Gracias por aceptar nuestra invitación y esperamos que a partir de ahora esta dinámica de conversatorio entre nosotros pues cada vez sea más amplio y con más regularidad. Gracias por estar con nosotros en este interesantísimo programa. Y ustedes no se muevan de sus asientos. Vamos a ver a don Nelson Gómez en Hablemos de Marketing.